Y segundo abierto por vacaciones de este verano. Hoy tenemos la presencia del presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, pues para hablar de este primer año de mandato en la Diputación Provincial. Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, primer año, ¿cómo ha sido, no? El COVID ha marcado mucho este primer año, ¿no? Desde que tomaste posesión de la última legislatura, claro. Sí, bueno, pues ahora se ha cumplido un año y la verdad es que es como si hubieran sido dos. Yo creo que ha habido una primera parte antes del COVID y de febrero, marzo para acá, pues otra parte que el COVID lo ha copado todo. Ha habido que cambiar todos los retos que teníamos por delante, todos los pensamientos. Ha habido que acoplarnos a lo que el COVID demandaba y a pelear contra este bicho que nunca tendría que haber entrado, pero que lo tenemos entre nosotros y que ahora mismo lo que tenemos que hacer es acabar con él. Nos decía el viernes en su visita aquí, viendo las obras del EDUS y de ese cambio de luminarias, nos decía que daba igual las competencias, que lo importante era atajar el COVID y dar la ayuda donde hiciera falta. Claro que sí, es que seríamos unos incompetentes si nos escudáramos en las competencias para hacer lo que tenemos que hacer, siempre dentro de la legalidad, evidentemente, pero los recursos públicos hay que ponerlos al servicio del ciudadano en lo que más demande, en lo que más necesite en cada momento. Y en estos momentos entendíamos que la prioridad era combatir sanitariamente esta pandemia, proteger con elementos al personal de la Diputación, al personal de los ayuntamientos y también, pues dentro de nuestras posibilidades, a toda la ciudadanía, ayudar en labores de desinfección, en todas estas cosas que normalmente no nos hubiésemos planteado el tener que hacerlas, pero que dada la coyuntura que hay ahora mismo, pues son prioritarias y las tenemos que hacer. Y no debe de valer ninguna excusa para que cualquier administración estemos al lado de los ayuntamientos ayudándoles a combatir esta pandemia que tanto nos está complicando nuestras vidas. Ahora hablaremos más del tema del COVID, ¿no? Y las labores que han llevado desde Diputación, sobre todo con esos cuerpos del SEPEI que han estado ahí con esas labores de desinfección, pero algo que sabe que esa crítica siempre está en la calle, además en su discurso de investidura hacía mucho hincapié en ello, de que las diputaciones, ¿no? ¿Para qué valen? Sabe que hay una crítica, ¿no? Con que, pues acabemos con esas administraciones, y usted hacía un discurso en defensa, ¿no? Del localismo, de lo importante que es la labor de la Diputación. ¿Qué le diría a esa gente que es un poco crítica con la administración provincial? Yo les diría que las conozcan, porque se puede criticar la gestión de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Junta, del Gobierno de España, la gestión en un momento dado, pero lo que no se debería de cuestionar, si realmente se conoce el funcionamiento y las labores que hacen, es la figura de la institución. Yo creo que yo soy de los que creo que la administración es más eficiente cuando es más cercana al administrado. Allá donde se habla mal de las diputaciones, normalmente es donde no las hay. Este es un discurso muy centralista en el sentido de la M30 para dentro de Madrid. Madrid, al ser una región uniprovincial, no tiene diputación y muchas veces se habla desde el desconocimiento de que pues son administraciones que lo único que hacen es doblar servicios. Yo no conozco ningún servicio que se preste dos veces. Eso de la duplicidad de los servicios me parece dicho con cariño, pero me parece una absoluta tontería. En ningún pueblo se recoge dos veces la basura, en ningún pueblo se suministra dos veces el agua o se enciende dos veces el alumbrado eléctrico. No hay duplicidades. Las diputaciones somos imprescindibles para ayudar a aquellos pequeños, especialmente los más pequeños. Ellín tiene la suerte tiene la circunstancia de que es un municipio de más de 20.000 habitantes, que es donde venimos normalmente obligados las diputaciones, en los de menos de 20.000, pero es cierto que aun teniendo más de 20.000 habitantes, tiene una realidad rural también. Tiene muchas pedanías, tiene mucha parte de su población distribuida en pedanías y Ellín conoce bien de la realidad rural. Muchos de los servicios que se prestan en los pequeños municipios serían inviables si no se prestasen de forma mancomunada. Y no entiendo mejor mancomunidad que esa que ya estaba funcionando desde hace muchísimos años, como son las diputaciones. Yo creo que hoy por hoy son imprescindibles y ya digo, muchas veces cuando se habla de forma negativa es desde el desconocimiento. Y también tengo que decirle que ese discurso ahora mismo es bastante menor
que hace 5 o 6 años, donde sí que estaba muy de moda el tema de que hay que suprimir las diputaciones. Yo creo que hoy en día casi no hay muchos responsables políticos que se le atrevan a levantar el dedo y hablar mal de las diputaciones. He hecho referencia a su discurso de investidura. Hablaba mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que además veo que lleva el PIN, ¿no? Sí. ¿Por qué debemos adherirnos a estos objetivos? ¿Por qué son importantes, sobre todo para nuestros pueblos, para la despoblación? Vamos a ver, primero nos tenemos que adherir, lo primero de todo es porque es un mandato de Naciones Unidas que nos invoca a todos, es de obligado cumplimiento. Tenemos que trabajar por esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por esos 17 ODS que tienen que hacer que en el año 2030, por eso lo de la Agenda 2030, el 2030 es el horizonte, construyamos un mundo más sostenible. Durante mucho tiempo, cuando se ha hablado de sostenibilidad, se ha reducido solamente a la parte medioambiental, y la parte medioambiental es importantísima. Tenemos que dejar un planeta más saludable a los que vengan detrás. Pero también la parte social entra dentro de esa sostenibilidad. No podemos vivir en un planeta en el que haya gente que viva muy bien y gente que muera de hambre. No podemos vivir en un planeta en el que haya sistemas sanitarios que atiendan a todo el mundo y sistemas sanitarios que dejen morir a la gente en las puertas de los hospitales por no tener dinero. Eso hoy está pasando, y no solamente en el tercer mundo, está pasando también en el primer mundo. Estamos viendo cómo en España, con errores, con aciertos, pero cualquiera que ha sufrido, por ejemplo, esta pandemia, pues ha sido atendido, a nadie se le ha pedido la tarjeta de crédito. Ahora mismo estamos viendo en países tan adelantados como Estados Unidos, donde por no tener la población, toda la población, por no ser universal la sanidad pública, estamos viendo cómo hay gente que muere por no tener dinero en la puerta de los hospitales. Esto es lo que combate, esto es lo que quiere combatir la Agenda 2030. Necesitamos de una mejor redistribución de la población en el territorio, por eso los que creemos que hay que combatir el despoblamiento. Ya digo, la Agenda 2030 son unos objetivos de un mundo más sostenible, y creo que a eso pues nadie puede volverle la cara y nadie puede no estar de acuerdo con ellos. Se creó, ¿no?, esa red de entidades locales para cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo funciona y cómo es? Sí, bueno, la propia FEM tiene su propia comisión, da cobertura a todo el municipalismo, a todos los ayuntamientos y las diputaciones dentro de esa red de ciudades sostenibles. Yo el otro día hablaba de esa red de ciudades sostenibles cuando hablábamos de la EDUSI de Ellín, y yo creo que está funcionando muy bien. El municipalismo está trabajando muy bien en favor de los ODS de la Agenda 2030, y también en la parte que nos toca aquí a Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma se lo ha tomado muy en serio, tiene una propia consejería en la que se está trabajando por estos ODS, y el Gobierno de España, con una vicepresidencia que está liderando todo este tipo de políticas, lo ha puesto en el frontispicio de su acción política, porque ya digo, por primera vez lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero por una vez más en España el tema de la Agenda 2030 se está trabajando bien y se lo están creyendo. Y la Diputación de Albacete tiene una ventaja, y es que llevamos muchos años trabajando la Agenda 21, que podríamos decir que era una antesala de lo que ahora mismo es la Agenda 2030, y aquí pues ya se lleva 20 años ininterrumpidos trabajando, independientemente del color político que haya estado al frente de la Diputación. Siempre se ha creído en estas políticas, y ya digo, partimos con experiencia, con profesionales que saben, que se lo creen y que están trabajando de forma magnífica. La Agenda 21 empezó muy fuerte y fue un poco apagándose poco a poco, ¿o es mi sensación? No, la agenda 21, lo que pasa es que todo requiere de una evolución. Cuando llevamos 20 años trabajando sobre unas políticas, a veces hay que cambiarle aunque sea el nombre para volver a ilusionarnos todos, ¿no? Pero la Agenda 21 en la provincia de Albacete, tanto la agenda escolar como la agenda local, se ha trabajado muy bien. Los colegios tienen muchísima implicación, los institutos tienen muchísima implicación, los ayuntamientos tienen sus propios, en todos los municipios tienen sus propios consejos
de Agenda 21. Yo tengo la sensación de que en la provincia de Albacete es una de las que mejor se ha trabajado la Agenda 21, y en Diputación tenemos nuestro propio equipo, que es el que está liderando las políticas provinciales, con Juan Pedro al frente, gente que cree en esto, que trabaja y que además son muy pedagógicos a la hora de explicarlo y de convencer a las administraciones, en este caso, para que sigamos peleando y luchando por estos horizontes. Dentro de estos objetivos le planteaba yo el tema de la despoblación de nuestros pueblos. Ellín es la segunda ciudad, aunque bueno, también parece poco a poco, sobre todo con esos datos que nos dan en las escuelas infantiles, pues que parece que la natalidad va descendiendo, pero claro, las 12 pedanías de Ellín, la comarca, Tobarra, Ontur, Fuente Álamo, Alba, no sé, ¿cómo combatimos esa despoblación? ¿Cómo asentamos la población en nuestros pueblos? Bueno, yo no voy a dar una fórmula mágica porque no la tengo. A mí me dan escalofríos cada vez que oigo a personas, a responsables institucionales, sobre todo, que dicen hay que hacer esto. Es muy difícil porque las causas son muy diversas. Las causas de la despoblación son muchas. Muchas veces hablamos porque nos faltan servicios. Bueno, si solo fuera porque nos faltan servicios, ¿cómo podemos entender que la población se vaya de un pueblo para vivir en una urbanización donde tiene menos servicios que en el pueblo? A veces decimos, por falta de ocio, pues mira, ahí coincido ya más. La gente joven muchas veces se va por falta de ocio. El ocio es importante en los pueblos. Por falta de trabajo, bueno, pues ¿cómo puede ser que haya municipios? Le voy a poner un ejemplo de otra comarca, Bengibre, que está perdiendo población y que tiene cifra cero de paro. Incluso viene gente a trabajar al pueblo todos los días. No hay una sola causa. Yo creo que hay un componente cultural muy importante. Durante muchos años, especialmente en la época del desarrollismo en España, años 70, años 80, incluso años 60, el irse del pueblo a la ciudad era como ascender en el ascensor social. Volverse al pueblo era un poquito como fracasar en ese ascensor social. Otros países, como Gran Bretaña o como Francia, esto no ocurre. Vivir en la campiña en Francia, vivir en el campo en Gran Bretaña, está ligado al poder económico. Yo me puedo permitir el lujo de vivir en un entorno saludable, en un entorno de buena vecindad, en un entorno donde respiro aire libre. Esto no ha ocurrido en España. En España, la época del desarrollismo, ya digo, introdujo un matiz cultural ligando el mundo rural al subdesarrollo, al analfabetismo. Hoy en día todo esto no ocurre. Hoy vas a cualquier empresa, a cualquier agroalimentaria de Ellín y tiene las tecnologías más avanzadas que te puedas encontrar en el polígono campoyano o en cualquier polígono del entorno de Madrid o de Barcelona o de cualquier otra ciudad. Las causas, como digo, son diversas, las soluciones pues también son muchas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es legislar de forma distinta realidades que son diferentes. No se puede exigir lo mismo a quien quiere desarrollarse, a quien quiere poner un negocio, a quien quiere poner una empresa en Agramón, que a quien lo quiere hacer en el Altozano. Porque abrir un negocio en el Altozano es un negocio que se abre y hay que apoyarlo y está muy bien, pero abrir un negocio en Agramón a lo mejor es prestar un servicio público a los ciudadanos de Agramón. Vamos a pensar en un bar, en una tienda, en una panadería, en cualquier cosa que nos pueda venir a la cabeza. Por tanto, creo que requiere de más ayuda de lo público. El poder ayudar a los pequeños municipios tiene que ser una de las políticas que implementemos las administraciones públicas, porque lo que sí que está comprobado, y la pandemia también nos está enseñando esto, el COVID-19 también nos está enseñando eso, que es insostenible que todo el mundo vivamos en 4 grandes urbes y que el resto del territorio lo tengamos despoblado. En eso coincidimos todo el mundo. No hay ningún gurú que diga que es mejor que vivamos los 44 millones de españoles entre Madrid y Barcelona. Nadie te lo dice. Dice que es mejor que estemos redistribuidos en el territorio. Bueno, pues hagamos políticas que lo favorezcan. Mire, en el tema del despoblamiento, uno de los grandes errores que se está cometiendo, y bueno, no sé si esto va a haber mucha gente que esté de acuerdo o no, pero como yo lo creo así lo digo, es que se está tomando como referencia la unidad provincial. Yo creo que esto es un error, y lo dice el presidente de la Diputación, quien representa toda la provincia, pero creo que es un error. Porque la provincia de Albacete lo que nos está ocurriendo es que en términos absolutos no estamos perdiendo población, porque la gente se está yendo del mundo rural a la ciudad de Albacete o como mucho a los 4 grandes núcleos. Pero eso no quiere decir que nuestro mundo rural no se esté despoblando.
Si los vecinos de Agramón, si los vecinos de Iso, si los vecinos de Las Minas se vienen todos a vivir a la ciudad de Ellín, el municipio de Ellín no estará perdiendo población, pero tendrá un problema de despoblamiento. Eso hoy en día no se tiene en cuenta. Ayer cuando hablábamos, ayer se hablaba de cómo el gobierno de España ha dicho que Soria, Teruel y Cuenca son provincias con un problema de despoblamiento porque están por debajo de la densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es donde considera la Unión Europea que ya hay desierto demográfico. Bueno, pues aquí, a casos 20 kilómetros de aquí, de donde estamos ahora mismo, encontramos como la Sierra de Segura tiene en torno a 6,5, como la Sierra de Alcaraz tiene en torno a un 6%, a 6 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. Tienen un problema grave de despoblamiento. Mi propia comarca tiene un 16%. Por tanto, considerar la unidad provincial no es justo, porque fíjese, le pongo un ejemplo y con esto termino este tema. Si los habitantes de Nerpio emigran a la ciudad de Murcia, se considera que Nerpio tiene un despoblamiento porque se van de la provincia. Si se vienen a la ciudad de Albacete, no se considera porque siguen estando en la provincia. Pero Nerpio tiene el mismo problema, es que la gente se está yendo de Nerpio. Bueno, pues ese tipo de modificaciones hay que hacerlas, hay que coger unidades más comarcales, incluso dentro de las comarcas no es la misma realidad la que pueda tener Ellín que la que pueda tener Albatana, hay que ir más municipio a municipio, pero al menos sí que tendríamos que descender a la unidad comarcal. ¿Nos ha cambiado quizá esa concepción, o sobre todo a la gente que vive en grandes ciudades, de los beneficios que hay en el mundo rural, en las zonas que están menos pobladas, quizá, sobre todo con el tema del COVID, donde pues se ha visto que al final la España vaciada pues tiene sus beneficios, ¿no? Una pandemia afecta menos donde hay menos gente, es más fácil mantener la distancia. Yo creo que el COVID nos va a dejar dos enseñanzas. Al principio de la pandemia decíamos que nos iba a dejar un mundo mejor, yo ya voy siendo cada vez más escéptico, creo que lo que al principio decíamos no se va cumpliendo, pero al menos sí que nos va a dejar dos enseñanzas, y una de ellas es eso, que no es inteligente que toda la población vivamos hacinados en 4 grandes ciudades. De hecho, estamos viendo cómo se está demandando la adquisición de vivienda en los pequeños municipios. Vivir en entornos más saludables, menos contaminados, en los que se puede guardar mejor la distancia social, la que como mucho vive una familia por vivienda, no un gran edificio donde viven 400 personas, donde ahora mismo estamos viendo en la ciudad de Albacete, cuando te entra en un edificio la pandemia, lo difícil que es de controlar, es mucho más fácil en un pequeño municipio. Y si me aprieta, incluso le diría que las relaciones de vecindad no son las mismas. Hemos visto cómo en los pequeños municipios donde todos nos conocemos, las redes de solidaridad han funcionado. Hemos visto cómo frente a edificios de grandes ciudades donde veíamos que se marginaba a profesionales sanitarios precisamente por serlo, y se les decía, oye, tú no vengas aquí al edificio que nos puedes traer algo malo, veíamos la otra cara de la moneda, como en muchos de nuestros pueblos, también en las ciudades, esto ni los buenos están en un lado ni todos los malos en otro, pero quiero decir, ese sistema de vida, esas relaciones de vecindad, cómo han funcionado esas redes sociales de ir a las personas mayores del pueblo y decir, oye, ¿qué necesitas? Aquí estamos, te traemos lo que necesites, tú quédate en tu casa, protégete y te vamos a ayudar. Eso es más fácil en un pequeño municipio donde todos nos conocemos que en grandes urbes. Otra de las cosas que quizá ha llegado para quedarse es el teletrabajo, que aquí en España no lo teníamos muy desarrollado. Además, si no me equivoco, ¿no?, la Diputación tiene, bueno, pues esa intención, ¿no?, de continuar ese teletrabajo con algunos de sus trabajadores, que 250 personas han estado teletrabajando durante la pandemia. ¿Cómo se engranará todo esto? Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé si es bueno o es malo, porque quien hemos teletrabajado desde casa, sabes que al final no puedes desconectar. El tener que ser la oficina y la casa lo mismo a veces es difícil, pero fuera broma, el teletrabajo ha venido para quedarse. Además, yo creo que es una oportunidad para los pequeños municipios. Algunos alcaldes nos decían que se han enterado de las funciones que hacían algunos de sus trabajadores gracias al teletrabajo. Bueno, también es más fácil fiscalizar el teletrabajo que el trabajo directo. Por eso digo que no sé qué, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero está claro que en estos momentos en los que lo que había que poner era distancia social,
había que facilitar que las administraciones, en nuestro caso, en el caso de la Diputación, que las administraciones de la provincia no se paralizasen, que no se paralizase la Diputación, que no se paralizasen los ayuntamientos, porque los vecinos necesitaban de su administración más que nunca, y al mismo tiempo había que proteger a esos trabajadores que no podían estar en el mostrador del ayuntamiento trayendo y llevando el virus. Hemos tenido la suerte de que contamos en Diputación desde hace muchos años y de forma muy reconocida por todo el mundo con un servicio de modernización administrativa y TIC que es probablemente el mejor de toda España, que habían avanzado mucho en este trabajo. Nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando en el teletrabajo y también en la telepresencia a través del consorcio de atención ciudadana. Estábamos muy adelantados y fue muy fácil de un día para otro decir, oye, todo aquel que no tenga que tener una atención presencial, evidentemente pues los que estaban trabajando en una residencia, los que estaban, o los bomberos, pues eso sí, tenían que tener una presencia, pero los que estaban trabajando en labores administrativas, que podían teletrabajar desde sus hogares, se les facilitó desde el primer día. Incluso se les facilitó que cualquier ayuntamiento de España de menos de 5.000 habitantes pudiera teletrabajar si querían con nuestra plataforma Sedipu Alba. Los técnicos de la casa nos trasladaron que técnicamente era posible. Nosotros decidimos que políticamente tenía que ser posible también, y bueno, así lo hicimos, y ha habido ayuntamientos que se han adherido a nuestra plataforma de forma totalmente gratuita, y bueno, pues les hemos facilitado también que pudieran seguir prestando servicios a sus ciudadanos sin ponerlos en riesgo a esos propios ciudadanos por ese contacto social. Se ha demostrado también, gracias al teletrabajo, la brecha digital que existe en nuestro país. No sé, esos niños que les costaba pues seguir la escolarización, ¿no?, por medio de las vías telemáticas, y también pues algunos trabajadores que en principio, hasta que la empresa no les dotara con bueno, pues esos ordenadores o lo que necesiten, no han podido hacer esa función. La brecha digital y la brecha social. Aquí en Castilla-La Mancha, creo que la Consejería lo ha hecho muy bien desde el primer momento, y se han puesto los medios al servicio de todo el mundo. Que no hubiese niños que no pudieran, iba a decir teletrabajar, no puedo hablar de trabajo y niños, pero sí que seguir educándose por medio de medios telemáticos. Pero a veces, y esto hay que decirlo, no es suficiente. En estos momentos había que hacerlo. Está claro que los niños tenían que estar en casa, tenían que seguir su educación desde casa. Creo que los maestros y las maestras han hecho un magnífico trabajo, se han volcado en que no se cortase esa línea educativa y que pudiesen seguir educándose desde sus hogares, pero es cierto que todos los padres tampoco estamos igual de capacitados ni de familiarizados con las nuevas tecnologías. Por eso me da mucha rabia cuando se hablaba. Por suerte también, al igual que pasaba antes con lo de las diputaciones, cada vez se va hablando menos, pero con esa educación de excelencia, ligando a veces el resultado al esfuerzo, y esto me parece una tremenda injusticia. No puede ser lo mismo esos niños que tienen la oportunidad de ir a academias, que sus padres tienen una gran formación intelectual y que les pueden ayudar a los niños, con otros niños que viven en otros entornos familiares en los que sus familiares, por desgracia, no les pueden ayudar tanto, por falta de tiempo, por falta de conocimientos, y a esos niños no hay que penalizarlos por vivir en esos entornos. Cuando la educación se presta en la escuela, el maestro es igual para todos, se nos iguala a todos. Cuando esto se hace desde el hogar, esa brecha social es muy importante, probablemente más importante que la brecha tecnológica, que la brecha digital, y en eso también nos lo tenemos que plantear y tenemos que trabajar. La política de becas no puede ser solo pensando en el resultado, porque ya digo, un niño se puede haber esforzado muchísimo más y sacar un 6 que otro que tenga un 9, a lo mejor habiéndose esforzado menos, porque su entorno le facilita mucho más el que obtenga ese buen resultado. Hablando de nuevas tecnologías, la modernización de la sede de la Diputación, ¿no?, y también pues un poco más abierta para dar más servicio a los ciudadanos. La sede electrónica, sí, queremos tener una Diputación cercana al ciudadano. Ayer mismo presentábamos una nueva página web
que es más accesible a personas con dificultades visuales, más accesible para todos, porque queremos estar más cerca del ciudadano, no solo a través de la página web, evidentemente. Yo dije al principio de la primera legislatura, dije que queríamos tener que las puertas de la Diputación estuvieran abiertas para entrar, pero también para salir, para que los ciudadanos pudieran acceder a ella, pero también para que nosotros pudiéramos acceder a los ciudadanos. Por eso soy un gran defensor de las diputaciones y sobre todo del municipalismo, porque creo que la administración, cuanto más cercana al ciudadano es más eficiente. Cuando un alcalde tiene un problema a sus vecinos, el problema lo tiene el alcalde porque le pone cara al problema. Cuando a un ministro le dicen que han muerto 100 personas, por poner un ejemplo, pues tiene un número. Cuando a un alcalde le dicen que ha muerto una persona, le pone cara a ese vecino, le pone cara a esa familia. Por tanto, es mucho más difícil abstraerse. Un alcalde, una alcaldesa, un concejal, una concejala, siempre tienen que dar la cara, no se pueden esconder. Y da igual que la competencia sea municipal, autonómica, estatal o de la Unión Europea, da igual, al final el alcalde tiene que dar la cara. Lo mismo pasa con la Diputación. Somos una administración cercana, somos una administración pegada al territorio y por eso tenemos que estar cercanos al ciudadano y facilitar pues por todos los medios, tanto telemáticos como presenciales, pues esa cercanía con el ciudadano. Esa ayuda al transporte que tiene la Diputación, ¿no?, para las enseñanzas no obligatorias. Pues lo ligo con lo que decía antes de esa brecha social que no debe de existir. A mí siempre me ha parecido una injusticia que uno tenga más o menos oportunidades dependiendo del poder económico que tenga su familia o del lugar donde le haya tocado vivir. Y una de las injusticias que nos encontramos cuando llegamos a la Diputación, fíjese, las competencias educativas son de la comunidad autónoma, no tiene nada que ver la Diputación en esas competencias educativas, pero considerábamos que era una injusticia, consideramos que es una injusticia que un niño, por el hecho de que viva en Agramón, en lugar de aquí en la plaza de la iglesia de Ellín, pues sus padres, para tener que venir al Instituto de Ellín, además de correr el riesgo de ponerse en carretera, de tenerse que levantar más temprano, de llegar a su casa más tarde, además a sus padres les costase dinero ese transporte, de que el niño venga aquí o que venga desde Albatana. Nos parece una discriminación por razón del territorio en este caso. Por eso decidimos implementar las ayudas al transporte escolar, para que nadie tuviese ese problema de por cuestiones económicas no poder tener la misma facilidad de acceso que quien viva en un municipio grande. Porque nadie tiene la culpa de que el instituto se haya decidido que se ponga en Ellín y no en Agramón. Podría haberse puesto en Agramón. ¿Quién dice lo contrario? La lógica dice que es mejor que se ponga donde haya más gente, pero entonces no penalices al que viva allá donde haya menos gente, porque si no, no podremos decir que todos somos iguales en el acceso a los servicios básicos, como pueda ser la educación, como pueda ser la sanidad. Y nuestra Constitución, nos gusta mucho hablar de la Constitución y que somos constitucionalistas, pues eso es la Constitución, garantizar la igualdad de todos, vivan donde vivan. El EDUSI ha sido muy importante no solo en Ellín, en nuestra comarca también. Aquí supone pues un ahorro de 85.000 euros. En Tobarra creo que la factura de la luz casi es un 80% de ahorro. Háblanos un poco del EDUSI para que lo entienda la gente y sobre todo en el cambio de las luminarias, bueno, ha sido importantísimo. Pues aunque me extienda un poquito, creo que es importante explicar bien la cuestión del EDUSI. El EDUSI es un programa europeo, los fondos vienen financiados al 80% con fondos europeos y el otro 20% lo tiene que poner el municipio. Cuando se transpone esa iniciativa europea a España, el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy, decide que solamente los municipios de más de 20.000 habitantes se podían acoger a esa convocatoria. Las diputaciones nos opusimos a esa cuestión, dijimos que lo veíamos injusto, porque tampoco las diputaciones podíamos pedir directamente esos programas EDUSI, esas líneas de ayudas EDUSI, y se circunscribía solamente a las ciudades de más de 20.000 habitantes. Aquí en Ellín, y por eso lo recalco, porque se hizo un ejercicio de solidaridad. Ramón García, el Ayuntamiento de Ellín, no quitándole nada a su municipio, porque al final su municipio, al final Ellín ha tenido lo que tenía que tener o más, porque la Diputación ha cofinanciado el otro 20%, por tanto al final Ellín, con su alcalde a la cabeza, ha sido más inteligente y ha sido capaz de atraer más recursos, pero tuvo un ejercicio de solidaridad, y es que si presentase un plan comarcal, podía haber dicho:
oye, esto es para municipios de más de 20.000, yo tengo más de 20.000, el que tenga menos es su problema. Pero no, se actuó de forma comarcal y ahí fue donde pudo entrar la Diputación. Oye, hay un proyecto comarcal, la Diputación cofinancia el 20% que falta a lo que pone la Unión Europea. Y con eso se han hecho varias líneas. Aquí en Ellín conocemos varias. El otro día, la última, la del cambio de alumbrado público en varias instalaciones públicas. Normalmente en todos los ayuntamientos que se viene haciendo reduce la factura de la luz entre un 70 a un 80%. Aquí en Ellín hablábamos de entre 100.000 euros que costaba esos 318 puntos de luz, la factura, a unos 24.000 que va a costar ahora. La diferencia es más que notable. También estuvimos un tiempo antes, por cierto, lo de los puntos de luz también en Agramont, también en Iso, no solamente en el núcleo principal de Ellín. Hace un poco tiempo, antes de la pandemia, estuvimos en la inauguración de los franciscanos, del monasterio de los franciscanos, una obra de arte, un patrimonio de Ellín que se hundía, que se caía y que ahora mismo pues es un patrimonio que van a poder disfrutar todas las ellineras y ellineros, pero también el resto del mundo vamos a poder disfrutarlo. Y atrae mucho turismo, todos quieren ir a franciscanos. Claro, atrae turismo porque es una pequeña joya. Se va a actuar también en remodelación de plazas como la de Sabino Cuerda. Está ya montada. El otro día decía el alcalde Ramón que esa aula de cocina que se ha instalado ya la quisiera MasterChef, pues es verdad. Ellín va a disponer de una aula de cocina en la que se van a poder formar quien quiera como cocineras y cocineros con los mejores adelantos. Hay talleres de soldadura y también otras iniciativas en otros municipios. Tú hablabas antes de Tobarra, en Albatana, en Ontur, en todos los pueblos de la comarca que se van a ver beneficiados de esas políticas del DUSI. Las Carmelitas en Lietor, hay varias iniciativas. Dijo el viernes que la última vez que vino fue el día de franciscanos, de la inauguración del convento, y en realidad fue el incendio. Claro, sí. ¿Cómo vivió el presidente de la Diputación ese fatídico día para todos? Después del COVID, aún encima vivir aquí en nuestro hospital un incendio fue devastador. Bueno, se nos puso, yo creo que los pelos de punta a todos. Es verdad, yo el otro día me refería a agenda institucional. Lo otro no lo teníamos previsto, ni mucho menos, y ojalá y nunca hubiésemos tenido que venir. Aunque también hay que decir que ya que la desgracia ocurrió, las desgracias ocurren y los accidentes ocurren y no se pueden prever, lo que hay que hacer es actuar bien cuando ocurren. Y yo creo que aquí se actuó de forma modélica. Antes hablábamos de esos 11 minutos de evacuación y en 11 días se ha repuesto todo el servicio. Yo creo que está a día de hoy ya funcionando el hospital al 100% y si no muy poco tiene que faltar, pero sí que me gustaría recalcar eso con la gran profesionalidad que actuaron todos los profesionales en esos primeros momentos de evacuación, el personal sanitario, el personal del parque de bomberos de Ellín que vino desde el primer momento, que protocolarizó cómo había que actuar, que hizo esa primera intervención que impidió que se extendiese y que más el incendio y que hubiese más daños que lastimar. Protección Civil y todo el pueblo de Ellín que se volcó, toda la ciudad de Ellín se volcó en esa labor de solidaridad, de ayuda. Y bueno, pero es verdad, yo estaba en mi pueblo en esos momentos y cuando me dijeron hay un incendio en el hospital de Ellín, pero un incendio, sí, un incendio, claro, eran muy confusas las primeras noticias. Me vine para acá y bueno, pues cuando llegamos ya se había evacuado y con el miedo por lo primero que todos preguntamos, ¿y cuántos pacientes COVID hay ahí? ¿Cómo está el asunto? ¿Y qué va a ocurrir? Pero bueno, muy rápido el SESCAN tuvo una respuesta además yo creo que ejemplar. Rápidamente todos los pacientes se pudieron redistribuir por el resto de hospitales. Además, prácticamente todos pudieron elegir a qué hospital se querían ir, al más cercano, al Albacete, al Mansa, al que cada uno quisiese. Y bueno, pues por suerte una anécdota que podía haber sido una desgracia importante, pero por suerte, pues bueno, no se ha quedado en un susto. Quizá, bueno, todo lo que hace Diputación es muy importante, pero el desbloqueo de la situación del centro de salud quizá fue algo que Ellín lo necesitaba después de tantísimos años y ya con esas pesquisas, ¿no? Esa burocracia que al final lo retrasaron un poquito más y gracias a Diputación pues se desbloqueó ese tema.
Bueno, entendíamos desde el primer momento, volvemos a lo que decíamos antes de las competencias, de que sean nuestras competencias o no, creo que lo que hay que hacer es eficientes. Con Egin se estaba cometiendo una gran injusticia. Como tú bien sabes, la Diputación anualmente pues, distribuye una parte del presupuesto en los ayuntamientos, en obras que los ayuntamientos consideran que necesitan, a través de los POS, a través de ayudas de emergencia, pero hay otras competencias, esas grandes obras, un centro de salud, que las tiene que hacer la Administración regional. Y en su momento el gobierno de Cospedal decidió paralizar ese proyecto de centro de salud que Egin necesitaba y decidir que lo hiciese el Ayuntamiento de Egin con sus propios medios. Esto era una discriminación para el pueblo de Egin, porque en el resto de la región los centros de salud los hace el SESCAN. ¿Por qué en Egin lo tenía que hacer el pueblo de Egin? No tenía ninguna lógica. Ahí es donde entró la Diputación, con fondos de Diputación se iba a hacer. Cuando entró el gobierno del presidente Paje, mantuvimos conversaciones con él desde el primer momento, lideradas por Ramón García a la cabeza, para que se repusiese a su estado original ese proyecto y fuese el propio SESCAN quien hiciese ese centro de salud. Y bueno, pues eso fue lo que se negoció desde el primer momento. Nosotros tuvimos la parte técnica, Diputación se quedó con la parte técnica de control de la obra, y es verdad que al final, bueno, pues se retrasó un poquito por esos temas administrativos que siempre surgen, pero el Servicio de Arquitectura de Diputación creo que hizo un magnífico trabajo. Gregorio Parreño, que estaba al frente en ese proyecto, y se pudo pues al final remover esas trabas burocráticas que había en aquel momento, y por suerte, pues hoy el pueblo de Egin está disfrutando de un centro de salud que necesitaba. Santiago Cabañero, muchísimas gracias por haber estado aquí en este segundo abierto por vacaciones. Muchas gracias por haber estado y enhorabuena por la labor que desarrolláis en Diputación. Pues muchísimas gracias a vosotros, encantado de compartir esta noche con vosotros, y nada, cuando queráis aquí estamos. Pues nosotros nos vamos unos segundos y continuamos con más temas, ya que el sábado, por ejemplo, un afortunado vendedor de la ONCE repartió aquí en Egin 20.000 euros. Se lo contamos a la vuelta.